Saludos a esta hora, 6 de la mañana, 34 minutos. El gobernador John Carney anunció algunos steps adicionales para reabrir el estado. Esa información les tendremos en solo minutos. Por otro lado, a nivel nacional, el presidente de los Estados Unidos extiende indefinidamente el cierre de fronteras a viajes no esenciales. Las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá permanecerán cerradas hasta que esta administración esté convencida de que hacerlo es seguro, dijo el martes el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf. El funcionario agregó que nuestros esfuerzos en los últimos meses para limitar los viajes no esenciales han tenido éxito y ahora no es el momento de cambiar de rumbo. Así dijo además que el presidente Donald Trump ha dejado en claro que debemos continuar manteniendo el contacto comercial legítimo mientras limitamos a aquellos que buscan ingresar a nuestro país con fines no esenciales. El cierre fue decretado el pasado 20 de marzo por un periodo de 30 días en respuesta a la batalla contra la pandemia del COVID-19. El 20 de abril fue prorrogado de mutuo acuerdo entre ambos países por otros 30 días. La información que tenemos a esta hora a través de Máxima 953. En noticias locales, el gobernador John Carney anunció el martes medidas adicionales que permiten a los establecimientos minoristas y restaurantes expandir sus operaciones mientras mantienen el distanciamiento social para evitar la propagación de COVID-19. Según los pasos provisionales anunciados el martes, todos los establecimientos minoristas en Delaware pueden operar con cita previa, solo a partir de las 8 de la mañana del miércoles 20 de mayo. También pueden solicitar restaurantes, bares, tabernas y cervecerías artesanales para ampliar la capacidad de asientos al aire libre para servir con seguridad adicional clientes como las empresas que vuelvan a abrir el próximo mes. Las solicitudes para ampliar la capacidad de asientos al aire libre estarán disponibles el viernes 22 de mayo y las expansiones serían autorizadas para comenzar el 1 de junio. Los minoristas y restaurantes de Delaware están programados para abrir sus espacios interiores al 30% de la capacidad de incendio establecida durante la fase 1 de la reapertura económica de Delaware, que comienza el 1 de junio. Los pasos provisionales adicionales anunciados el martes brindarán a los minoristas y restaurantes nuevas formas adicionales de expandir sus operaciones de manera segura con cita previa y al aire libre. Son 6 de la mañana con 36 minutos. Déjeme mandarle una invitación nuevamente al senador Brian Pettyjohn. Estamos tratando de conectarnos con él desde muy temprano. Necesito revisar esto rápidamente. Les invitamos a que sigan compartiendo este video, por favor. Esto es en vivo. Exactamente, estamos en vivo. Vamos a tener una entrevista muy importante que sería bueno que todos la vieran. Así que compartan esta transmisión. Las personas que no están conectadas todavía, recuerden que nosotros aparecemos en las redes sociales como Máxima 953. Pueden entrar a Facebook. Si ustedes tienen alguna pregunta de la transmisión, recuerden que nos pueden escribir a la línea de estudio al 302-858-5119. Muchísimas gracias, Lali. Esperamos que el senador nos pueda llamar. El día de ayer se emitió un documento, el senador Brian Pettyjohn, el senador Dave Wilson y la representante Ruth Briggs, los tres republicanos, han emitido un pedido al Departamento de Justicia, al Attorney General Barr. Le han solicitado que se investigue los procesos porque aparentemente el gobernador John Carney habría violado la ley, habría violado la Constitución al ordenar el cierre de negocios, al ordenar el cierre de restaurantes, al pedirle que la gente se quede dentro de las casas, al impedir que los vehículos puedan circular, etcétera, etcétera. Hay un pedido por parte de esta ala de dos senadores republicanos y la representante también de la región de Sussex, la señora Ruth Briggs, también republicana. Esto pone, obviamente, y abre un nuevo capítulo en el estado de Delaware con respecto a la política. Y yo no sé si esto ha sido oportuno, si ha sido congruente, si es que es normal, si es que este es el momento de hacerlo político. Pues vamos a tener la oportunidad de conversar con el senador Brian Pettyjohn, quien entiendo ya está con nosotros en la línea. No sé si estamos conectados allá, ya todo listo para poder hablar con el senador. Le quiero saludar a esta hora, quiero dar la bienvenida. Senator, good morning. Thank you so much for joining us this morning.
Good morning. Good morning. Thank you so much for giving us the opportunity to talk to you about these concern that you and Senator Dave Wilson and Representative Ruth have in a form of a complaint, if you want, you approach to the United States Department of Justice asking for an investigation. What is your main concern? What is your main complaint on this ruling that Governor Carney plays in Delaware since March 12th? Well, when you are issuing any type of executive order or state of emergency that restrains people's rights, it has to be done in a way that is the least impactful to the right. So you have to do it. It can't be overbroad. It has to be very narrowly tailored for the situation. And that's one of the big things that we're looking at, is to make sure that in the institution of the state of emergencies, with the stay-at-home order, with the closing of businesses, that all that was done in a way that is as narrow as possible and as least impactful as possible. Dice que el senador Brian Pettyjohn dice que el problema que ellos tienen es que el gobernador ha perjudicado ciertamente al cerrar de la manera que ha cerrado los negocios, particularmente al impedir que los negocios abran. Él ha cerrado la posibilidad de que estos negocios puedan hacer lo suyo, y dice que esto no se debería hacer, que se debería haber analizado con mejor detalle el impacto que este cierre está causando. Now, I believe the governor, Carney, any governor, but especially in the state of Delaware, on the Chapter 31, is basically explains the powers that he has in a state of emergency. Do you think he has been violating the state of emergency statute according with the code in Delaware? There are a lot of powers that the governor has, and those are conferred to him, by the Constitution in Title 31. But when at the same time, and this is one thing that we want clarification on, when he does restrict movement, you have a stay-at-home order for pretty much people that are healthy. You have certain businesses that are open, but you have businesses that may sell the same things as a big box store that are closed. There are a litany of things, and they're discussed within the document that we sent to the Attorney General. We just want to make sure that the way that things have been operating are in accordance with the protections that are offered within our state and federal constitutions. Because this is going to happen again. I mean, we're going to get another increase in cases likely in the fall. So as we've gone through this first exercise in the spring, we want to make sure that as we move to the fall, that the guidelines that were set by the governor, by the restrictions that were put on the citizens of Delaware, the people of Delaware in the spring, are properly translated, when this will probably very likely happen again in the fall. Dice que su preocupación es que algunas tiendas, algunos negocios, algunas restricciones como el quedarse en casa, dice él piensa que han sido extremas, que algunos negocios están abiertos y venden los mismos productos que otros que están cerrados. Y es lo que dice que quiere que se investigue, que se clarifique, porque eventualmente en el otoño, en el fall, van a venir nuevamente una sobrecarga de esta enfermedad, y posiblemente esto dice va a continuar, van a volver a cerrar, y eso es lo que quiere que esto se transparente. Now, what is, I understand you concern about, and I believe in some point what the governor is doing, in fact, to reopen the businesses in Delaware, and I understand your point. So like a Walmart or any other store, they are selling clothes and selling shoes and selling, another products, but then in another stores with the same products they cannot open. So Correct. Your concern is basically the business, how the business are being allowed, not allowed to open during this pandemic season? Yeah, I mean, that's one of the concerns we have. Are the different businesses being treated fairly? Again, like for your example, you can go ahead over to Walmart and get a pair of shoes, but you can't go down Rehoboth to the outlet and buy a pair of shoes at a specialty shoe store. So we have to treat people, and we have to treat business entities the same equally under the law. And that's another concern that we have, is that, why can Walmart have these
processes in place where you have sanitation, you have social distancing, you have face coverings that are required. Why can't that same be applied to another store within the state that is a smaller business and might be something that's owned not by a corporate conglomerate but by a family? So those are some of the concerns we have as well. So, dice que el ejemplo que le ponía es que, por ejemplo, en Walmart venden zapatos, venden ropa, venden otros productos de comida y están abiertos y pueden vender con las restricciones. Y lo que él dice es cierto, dice, clarifica lo que estoy diciendo. Dice que hay negocios como este que le acabamos de mencionar, que están haciendo las medidas de distanciamiento, que están usando las mascarillas y que están abiertos, pero que otros negocios pequeños o los outlets no pueden abrir. Entonces, que está preocupado en esa línea. Now, but I believe the concern of this state of emergency was the health of the people, the health of the vulnerable people, like, the elderly, the people with pre-symptomatic or with some kind of illness. Do you think that should be first rather than the business, or should be equal? What is your position on that? They should both be considered when these things are done. It was when you make these decisions, we were told that it was going to be 2 weeks and it was to flatten the curve, so that our emergency rooms and our medical system would not be overwhelmed with patients. We passed that point. We flattened the curve. You heard reports from BB here lately that they're losing millions of dollars because people aren't coming in. So we know a lot about this virus. We know the populations that are the most susceptible. But we have, sorry, Senator, to interrupt you, but we have almost 8,000 cases and over 200, and I think over 200 people has died. And I believe, so you think the way the governor has handled this emergency is wrong? Why you should change if you will be the governor? If I were to be the governor, well, there's a couple things. One, and again, going back to when you're making the decision, close businesses, when you're making the decision to pretty much tell people that they have to stay home. This isn't a snowstorm where DelDOT has to go through and plow the roads. We're telling people, you can't go for a Sunday drive. You can't go to church right now. You can't go to church. You can't go to an inside church service if you are over 65 years of age. So, but it's thinking in people who can possibly be contact with somebody who has the virus and people who can possibly die. I mean, we should be worried about especially the elderly. Sussex County, the constituents that you represent, a lot of people that is over 65. Do you think they will be in risk? Absolutely. But those people can stay at home. Those people can make the choice to stay at home, and that's what this comes down to. But what if they come and say, okay, well, I'm at 65, so what? You take the right of me. So if I'm young, that won't be discriminatory against them. What if the people 65 or 75 say, you violated my rights, and then they want to come out and go to the church, but the population in risk? If you're over 65, if you are at risk and you make that choice, you wear a better mask. You take more precautions. That's the whole thing. You have the right to do those things. We're not saying, well, it's late at night and most accidents happen at night on the road, so you're not allowed to go out on the road. These are choices that people have. If they know they're in a risk group, if they know that they're more susceptible to this, then it's their right. If they want to go out, then they take extra precautions. They're more cautious. They social distance themselves more. But why should they not be able to enjoy, if that's their choice, to enjoy the same rights as other people? Estoy hablando con el senador Pettyjohn. Él te está diciendo que, y la conversación que acabo de tener con él en estos segundos, es que él dice que si él fuera el gobernador, él no hubiese encerrado a las personas que están sanas, que él daría más libertad, que la gente pueda elegir si salir. Por ejemplo, dice, yo les pediría que la gente mayor de 65 años se queden adentro, que si desean salir, dice él. Yo le cuestionaba que qué pasa si ellos dicen que se están violando sus derechos. Él dice que, bueno, si la gente sabe que tiene que vestir mascarilla y
y deciden salir porque es bajo su propio riesgo, básicamente, lo que está diciendo el senador Brian Pettyjohn. Now, what are you expecting, Senator, from the United States Attorney General's office? What the kind of action you expecting you and the senators on the Republican aisle? We wrote the letter to ask Attorney General Barr and the U.S. attorney generals that work under him just to review. We sent him a very large packet that included the letter and then a copy of the states of emergencies and the modifications that have been made since. And all we're asking is for a review. If they look over everything and say, with established case law, this is okay, then that's fine. But numerous attorneys that we have talked to, numerous attorneys that have come to us, asking us to help them with actions. They think that there are some areas where Governor Carney may have overstepped, and if that's the case, then as this is a learning process for all of us, we hope that the governor would learn from that and say, okay, when we go to this next instance that happens with the pandemic, possibly in the fall, then we have to make these certain changes to it. We're not asking him to throw everything out and open everything up. We're not asking him to say people can go on with their lives as they did before. We're just wanting to apply what the governor did to the constitutional protections that are existing under the United States Constitution and make sure that they work together. And if they don't work together, we just need to know the areas that need to be changed. Dice, el senador le preguntaba que qué es lo que está esperando que haga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y él dice que básicamente quiere que el Departamento de Justicia, el gobierno pueda revisar si la política que ha tomado o las disposiciones que ha tomado bajo el estado de emergencia el gobernador Carney puedan ser revisadas. Dice que quiere que se revisen, que se aseguren de que no se haya cometido ninguna violación a los derechos de la gente y que si es que se ha pasado algo o hay algo que cambiar, que se pueda cambiar, que no lleguemos al otoño cuando haya un rebrote posiblemente con una situación parecida y en la que se puede posiblemente violar los derechos de la gente. Now, on this letter, you mentioned several violations of the Constitution and amendments and stuff like that. And we're not going to go through that. But what I believe, I was reading the code in the state of Delaware last night, and I don't think the Governor Carney has violated any code in any law according with the Delaware law allow him to do. So, and I agree, probably and possibly, we all know we are learning about these coronavirus. 10 weeks ago we didn't know much about this. Now the story is different right now. A lot of hospitals are changing the protocols. CDC is changing some of the protocols as well. Who is saying something different that they said before? I mean, there's a lot of controversial steps. In fact, President Donald Trump last night, he said he wants to close the borders for non-essentials unlimited time. So, and that could be possibly a violation of people's rights to fly out of the United States. I mean, it's a lot of things going on. Right. What we should do now? And again, we're kind of in uncharted waters here, Kevin. We're all learning about this. We're all learning what the powers are and what the limitation of powers are with the branches of government. You got to remember, we have three co-equal branches of government: the executive, the judiciary, and the legislative. And if the executive, and you've seen this at the federal level many times, if the executive takes steps that one of the other three branches of government, or especially the legislative branch of government, thinks is overstepping the boundaries, then they ask for opinions. They ask for clarification. They want to know, They want to ensure that what the executive branch is doing is proper. With Delaware Code, you're right, under Delaware Code, a lot of what he's doing is within those powers. But our Constitution supersedes Delaware Code. Delaware Code can say something, but why we don't go by the Constitution and not by the Delaware Code? Just why we don't trash the Delaware Code and we don't use it? Because if somebody's going to come and say, this is not valid, and anytime they want, like you guys are doing, so why we have Delaware Code? Why we don't trash it and just go by the Constitution? Well, Delaware Code always, and any type of legislation always has to be constitutional.
And there are times that bills are passed that are deemed unconstitutional and are overturned by the courts. The Constitution is the supreme law. It is the bottom line when it comes to whether or not a law can be enforced or is enforceable. And the legislative branch, there are some times that laws are passed that are subsequently deemed unconstitutional. There are laws that are interpreted by the executive branch. And sometimes the law itself is constitutional, but the way it's interpreted and implemented by the executive branch is unconstitutional. El senador Pettyjohn dice que básicamente estoy diciendo que ¿por qué si no se ha visto ninguna violación en la aplicación de la ley en el código del estado de Delaware, por qué se está haciendo esto? Y él dice que lo que están haciendo es que hay tres diferentes branches, hay tres diferentes poderes que hay en el estado: el poder judicial, el poder ejecutivo, que es el gobernador, y el poder legislativo, que es el Senado y la Cámara de Representantes. Y lo que ellos están haciendo es asegurándose de que no haya ninguna violación en la aplicación de la ley que el código le permite al gobernador, lo que dice. Y obviamente hay muchas veces que hay que revisar que no haya una violación a la Constitución. Y le decía, y le cuestionaba yo, que por qué no mejor eliminamos el código de Delaware y nos vamos por la Constitución. Y él dice que necesariamente hay que revisar y que a veces sí hay pasos que se dan o aprobaciones que se hacen por cualquiera de las áreas y que pueden ser inconstitucionales. To finalize this conversation, Senator Pettyjohn, have you had a conversation personally, one-to-one, or have you had any conference meeting with the governor to bring these concerns? The governor and I have talked several times since this has started. And, there are some of the things that we had discussed that, we had sent, that I talked to him one-on-one. There were some ideas, especially early on in this with the elder population, as we went further along in this with the hotspot here in Georgetown. We discussed things, and we discussed some things at length in terms of balancing the rights of people, the rights of businesses with the public health safety. So we have had some of those conversations. This isn't a shot across the bow to the governor. This is not a partisan or political. This is let's ask the Attorney General if what's going on is right and proper. And if it is, great, we move on. We continue the way things are. But if not, that's another piece of information for the governor, so that when he has to make these decisions in the future, that he can craft that these decisions can be crafted that are in a way that are more in line with established constitutional law. Dice el senador que yo le preguntaba si se ha reunido con el gobernador Carney. Él dice que sí, muchas ocasiones han conversado, que han tratado de ver cómo se va a proteger a la comunidad de personas ancianas, cómo se va a proteger a la ciudad de Georgetown cuando fue uno de los hotspots, uno de los lugares más contaminados y sigue siendo con el coronavirus, y que dice que estas conversaciones dice que han sido productivas, sin embargo que siempre tienen la posibilidad de hacer una revisión. Dice, esto no es un asunto político, no es un asunto del partido político, sino es un asunto de revisar que la ley se respete y que no vaya a haber ninguna atribución que se tomen sin medida en el futuro. Now, in Georgetown, Sussex County, the areas you represent, Senator Pettyjohn, a lot of families, as you know, a lot of undocumented people lives in Sussex County. And they don't have the capability to receive any money from the government. They don't have the capability or possibility to do much, in relationship of the economy. They've been suffering. They've been hurt by this virus. And I don't think none of these people is receiving any direct help financially, other than Governor Carney has been, with the Bank of Delaware, food bank, providing some food, providing some hotels, providing some help for the people who is ill. What do you think needs to be done for this community that you represent? I'd like to see them get back to work. I'd like to be able to see them get back to being able to support their families. That's what part of this is about. That's what's part of the other letter that we sent. We need to start opening up areas and sectors of our economy sooner rather than later. And look, it's not just the Hispanic community, the illegal community that is unable to receive benefits. You do have other people that are unable to receive benefits. You have some businesses that have received loans. Those are loans that have to be paid back. They're not
they're not entitlements, they're not handouts. But sometimes it's really difficult for me to understand that United States government and state of Delaware Internal Revenue Office, they allow them to file taxes and pay taxes, and they collect taxes from all the illegal community that you mentioned, which I don't like to say illegal. I would like to say undocumented. Right. But in any case, they are allowed to pay, but they're not allowed to collect any money back. And that's a good question for the federal delegation. These are all federal laws that have been passed. Mm-hmm. I've got my plate full with Delaware laws and helping people through the Delaware systems. That's a good question to ask. Don't you think there will be a nice idea to propose at some point that the law should be changed? Because undocumented people who is working illegally in the United States, they are paying millions of taxes, but they're not necessarily getting back in these points of crisis. I think one of the better steps would be to fix the system that makes them have to be working illegally. Streamline the process for the renewal. Streamline the process, to get the green card. Streamline the process to obtain citizenship. I think that's what the conversation should be. Sure. Yeah. Rather than trying to go around the back end of it. Yeah, and I understand what you mean. Quiero agradecer al senador. Let me translate this last part. Le estábamos hablando él dice que yo le digo que hay muchas personas indocumentadas sin trabajo que no han recibido mucha ayuda económica del gobierno federal, no han recibido un cheque de alivio ni nada, y que ellos lamentablemente no han recibido más que un poco de comida, alguna ayuda del Estado. Sin embargo, él me dice que lo que hay que arreglar en el sistema es que estas personas puedan volver a trabajar, que estas personas puedan volver a recibir y poder ganar dinero para mantener a sus familias. Y como él les ha llamado personas ilegales, le digo que a mí me gustaría llamarles personas sin documentos. Le digo que por qué el gobierno federal y estatal recibe sus impuestos, les obliga a pagar impuestos, pero cuando se trata de una emergencia no les da dinero de vuelta. Y él dice, lo que hay que arreglar es el sistema inmigratorio. Hay que cambiar y darle la oportunidad que estas personas puedan legalizarse, que puedan trabajar legalmente sin tener que trabajar ilegalmente, y de esa manera poder cambiar, y esa ha sido la conversación. Senator Brian Pettyjohn, I want to thank you so much for your time, and hopefully soon we will have better news for our state and for our families. Thank you very much, Kevin. Appreciate it. Have a wonderful day. Thank you so much. Era el senador Brian Pettyjohn, quien ha conversado con nosotros este día. Obviamente esto, aunque el senador dice que no es un asunto político, considero que se ha convertido en un asunto político. Voy en los próximos minutos más adelante a tratar de conversar con la oficina del gobernador a ver si podemos tener una reacción sobre esto. Es muy importante que toda la comunidad en general nos mantengamos unidos y lleguemos a un acuerdo de qué es lo que se debe hacer. Ahora, hay preocupación y entiendo la preocupación que tiene el señor senador Brian Pettyjohn, porque hay muchos negocios que están abiertos y otros que no les han permitido abrir. Se está extendiendo la posibilidad de abrir los negocios. Este fin de semana es un fin de semana de holiday, donde muchísimos restaurantes deberían estar haciendo miles y miles de dólares tratando de recuperarse. No van a poder abrir. Hay una nueva propuesta que el gobernador John Carney emitió el día de ayer, y en la que dice que se debería aplicar a partir del 22, a partir del viernes, se debería aplicar para poder hacer el servicio de comida afuera en los restaurantes. Pero de eso vamos a hablar en unos minutos, mi querida Lali. Sí. Tomemos una llamada telefónica, por favor. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí. ¿Cómo el consulado de México está cerrado o está abierto, perdón? Está cerrado el consulado mexicano. Está cerrado, caballero. ¿No saben para cuándo se va a abrir, perdón? No se sabe todavía. Me imagino que hay que esperar a ver qué es lo que Maryland dice, porque muchos de ellos están en el estado de Maryland, y hay que ver en el estado de Pensilvania, a ver cuándo es que van a reabrir las oficinas de los consulados en la región. Pero nosotros vamos a estar pendientes también de esa información, ¿ok? Ok, muchas gracias. Gracias por su llamada. Nos alegra mucho. Pero mire, ¿qué es lo que está diciendo en general esto? Para darles una explicación de lo que está pasando. Lo que los senadores están pidiendo es que se reabra más rápido la posibilidad y sin muchas restricciones a los negocios. Por ejemplo, lo oportuno hubiese sido que se pueda abrir este fin de semana, como digo, para que los negocios puedan recuperarse durante un fin de semana de holiday. Ahora, estando en los hoteles cerrados, estando y las restricciones en place, todavía no se puede, la gente no puede venir de otros estados y quedarse así libremente. Tienen que todavía bregar con esto. Como no existe esta posibilidad,
Entonces, ¿de qué serviría tener abierto los restaurantes si no vamos a tener turismo? Ahora, no sé, a lo mejor ustedes difieren conmigo. ¿Qué es lo que dice Lali? Bueno, dicen, buenos días, como se dice en mi país, ven la procesión y no se hincan. Si con los cierres y restricciones, cuántos contagios y muertes han habido, los países de primer mundo cerraron drásticamente y el contagio fue mínimo. Otra persona dice, good morning, senador Pettyjohn. Dice, es distinto en esas tiendas, uno entra de shopping solo viendo y tocando, y Walmart entra la gente a comprar cosas de primera necesidad. Quien va y sobra el dinero, que compre lo que quiera o necesite, pero solo en un lugar. Dice, feliz y bendecido día para todos, Dios nos proteja, pero también nosotros debemos cuidarnos, no dejarle todo a Dios. Dice, claro, gente como ellos que están detrás de un escritorio, es fácil hablar, que la gente salga y se contagie bajo su propio riesgo y muera. No se ponen a pensar que un familiar suyo se puede encontrar con alguien infectado, entonces tomarían medidas extremas. Vamos a una llamada telefónica. Bueno, no, se nos fue, no sé qué pasó con mi llamada del día de hoy. Pero bueno, está bien. Vamos a separarnos un instante. Vamos a hablar más adelante, tendremos otros invitados. Vamos a volver a conectarnos más adelante para hablar de otros temas. Pero quiero leer algunos de los mensajes que me ha enviado la gente. Dice, Kevin, ¿usted cree que los precios son de acuerdo a la situación? ¿Dónde podemos quejarnos? Miren, y con respecto a los precios de las cosas en los mercados, tenemos que ser conscientes, esa es la palabra adecuada, de que muchas empresas están cerradas, ¿right? Muchas empresas tienen limitaciones. Por ejemplo, las empresas de carne a nivel general en el país están lastimadas. Y cuando digo lastimadas, quiere decir que muchas de ellas o han cerrado parcialmente o no tienen la cantidad de personal suficiente para producir la cantidad necesaria de comida. Y lo tercero, lamentablemente muchas de estas empresas fueron afectadas gravemente por el coronavirus, que tuvieron que parar 2 o 3 semanas. Entonces, en el tema de la carne, si la carne sube, de cualquier tipo de carne, esto va a hacer que suban los embutidos, va a subir que todos los derivados de la carne suban, ¿right? Si una fábrica de leche no produce la cantidad de litros que tiene que producir diario, obviamente va a subir, porque no tienen el personal. Entonces, ahora mismo, las empresas productoras de alimentos en los Estados Unidos están urgidas de contratar personal. Si usted quiere trabajar y quiere ponerse en acción, las empresas número 1 para empezar a trabajar son precisamente las empresas de producción de comida. Vamos a la línea telefónica, ojalá tenga mejor suerte. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, yo quisiera comentar algo, ¿no?, acerca de lo que están diciendo del gobernador Carney. Sinceramente, para mí, este gobernador ha sido una muy buena persona, un líder muy bueno. Bueno, unos cuantos añitos atrás yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona y hablar con él, y yo le comenté de mi situación mía. Llegué ilegalmente, me esforcé en estudiar inglés, saqué mi high school, pues quiero ir a la universidad, y él dice, yo he estado apoyando eso y quiero seguir apoyando lo que es el estudio y varias cosas, ¿no? Pero ahorita, si hablamos de la pandemia de ahora, yo sé que es difícil tomar decisiones, obviamente, ¿verdad? Es difícil tomar decisiones, y todo líder, como siempre, va a recibir críticas, como siempre. Entonces, de lo que yo pienso acá es de que él está recibiendo críticas porque sí es cierto, él ha sido un poquito más estricto en situaciones, pero es que esto lo tenemos que ver que lo hace, él obviamente lo hace para el bien de la gente, no necesariamente para el bien de él. Si hago un ejemplo, un énfasis a Guatemala. Guatemala, siendo un país muchísimo más grande que El Salvador, ha tenido contagios, y ahorita ya llegamos a los 2,000 y pico de casos contagiados, cuando El Salvador tiene como 1,500 y algo, siendo un país mucho más pequeño. ¿Pero por qué? En el momento dijo el presidente, ¿saben qué? Vamos a cerrar la frontera, vamos a cerrar todo, y ahora mismo tienen, creo que son 17 a 18 horas de toque de queda que él ha hecho. Entonces, la gente lo ha venido criticando, pero si vamos a los números, desde cuando él empezó a hacer eso, él, se ha reducido demasiado los contagios. Volvemos a lo mismo, él ha recibido críticas y eso, y no, que pues las leyes, que no sé qué, que está violando las leyes y eso, pero yo, sinceramente, pienso que al menos yo, mi apoyo completamente para el gobernador Carney.
Y sabes que hay obviamente opiniones divididas, y yo creo que muchas personas van a tomar la posición que tú has tomado, otras están en contra de que se tenga encerrada la gente, quieren que ya se abra todo, pero como digo, he tratado de hacer lo más balanceado posible esta conversación para que la gente pueda entender también, que la gente que apoya al lado republicano, que están diciendo que se abra todo. Hay una cosa que yo creo que es importante entender. Yo creo que el gobernador Carney ha tomado medidas importantes, que ha hecho bien. Sin embargo, creo que también los políticos locales debían involucrarse más en la toma de decisiones. No solamente salir y decir, bueno, esto investiguémosle a ver si ha hecho bien o ha hecho mal. Yo creo que tenían que involucrarse, tenían que levantarse las mangas de la camisa, ¿verdad? Ponerse las botas de agua y empezar a cruzar el río juntos, porque es muy fácil. Luego de que te equivocas o tienes un acierto, es muy fácil criticar. Pero por eso yo le decía a él, si es que él ha conversado con el gobernador para saber que las decisiones que estaban tomando eran adecuadas, porque esa es la parte legislativa. La legislatura se fueron a su casa por 8 semanas, han estado guardados en su casa, porque la mayoría de los legisladores son personas de avanzada edad. Entonces, desafortunadamente, ellos, para proteger sus vidas, se encerraron en su casa, mientras que todos los demás estuvimos afuera, y digo me incluyo porque hemos sido trabajos esenciales, trabajando. El gobernador ha estado todos los días trabajando alrededor de mucha gente para poder mantener al Estado en una buena condición. Así que hay opiniones divididas. Mi hermano, te mando un abrazo. Gracias por tu comentario. Igualmente. Felicidades. Saludos. Tengo varios mensajes. No sé si hay mensajes allá. Sí, dice, primera vez en tantos años que veo a alguien que escribe un comentario 100% real. Comparto tu opinión. El último comentario que leí. Dice, al gobierno no le interesa la vida de nosotros, le interesan los intereses económicos. Dicen, en el año 2300 va a pasar eso. Dice... Acá tengo un mensaje, dice, buenas tardes, que se hicieron la prueba en CIFOR. Buenos días, debería ser la prueba en CIFOR ayer, y que todo va bien. Muchas gracias a la gente que se hizo las pruebas de ayer. Dice, aquí el presidente es quien ha violado la Constitución y los republicanos bien calladitos, dice un mensaje. ¿Qué más? Dice, están especulando demasiado esas tienditas hispanas. En cualquier momento les cae la ley. Lali, una pregunta, ¿dónde puedo saber los precios de la carne? ¿De dónde se guía una tienda para dar un precio? Bueno, como les decíamos ayer, las carnes están subiendo en todos los lugares, y también tenemos que entender que en los supermercados ellos compran una cantidad diferente de carne. O sea, me imagino que ellos compran al por mayor, que una tienda normal, una tienda pequeña, no puede comprar esa cantidad. Entonces, obviamente, el precio para ellos va a ser un poco más elevado. Entonces, también tenemos que ponernos en la posición de las tiendas. Recuerden que en general en todo Estados Unidos la carne subió. Ya, y en esto no es una cuestión de que solamente una tienda le subió. No, créame. Vaya a todas las tiendas y va a ver que la carne ha subido muchísimo, y otros productos están subiendo. ¿Por qué? Porque hay demasiada demanda. ¿Qué quiere decir? Por eso es que la industria de la alimentación en Estados Unidos están pidiendo a gritos que venga gente a trabajar. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Si se tienen que producir 1,000 libras de carne, voy a poner en números pequeños, 1,000 libras de carne al día, ¿right? Porque esa es la cantidad de carne que comen en los Estados Unidos al día, 1,000 libras. Vamos a poner un número pequeño. Pero solamente producen 200 libras. ¿Right? La operación, el costo de la operación es el mismo. La variedad no cambia mucho. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Esta es una regla de 3 simple. Producir 10,000 libras, o 1,000 libras, perdón, cuesta $1 por libra, por decirle. ¿Right? $1. Entonces hace $1,000. Pero como no están produciendo 1,000 libras, solamente producen 200, tienen que ver cómo le ajustan el precio para lograr la cantidad de dinero que se necesita para seguir operando. Es decir, el negocio probablemente no está sacando beneficio económico, pero por lo menos está tratando de, al incrementar el precio, de pagar sus gastos. ¿Sí me di a entender? Porque lamentablemente el costo de la operación, mantener abierta la planta, tiene un costo. Exactamente. Matar la cantidad de vacas, que matan, tiene un costo. Sacrificar a las vacas que están listas y que no puedes procesarlas porque no tienen la cantidad de personas, tiene un costo. Las pérdidas de los trabajadores que tienes en las carreteras, a lo mejor parados, los camiones, etcétera. Es decir, uno tiene que entender por qué se sube el precio. Exacto. O sea, el ejemplo que daba Kevin, entonces, de la carne pasar de valer $1, ejemplo que tú dabas de la libra, pasaría a valer $5 para ellos poder sacar los $1,000 que sacaban normalmente y poder pagar como todo el proceso de esta carne. Ahora, de ahí
obviamente las personas de las tiendas tienen que ganar, porque es que, o sea, ellos no van a levantarse todos los días, a madrugar, a ir a comprar sus productos para vender y no los van a vender al precio que les sale. Entonces, ¿ellos cómo comen? Es cierto. Hay que entender, yo creo que este es un tiempo de entender. Ahora, si usted cree que la carne está muy cara, pues no coma carne, ¿right? No coma carne. Limítese. Coma frijoles, coma otra cosa que tenga la misma cantidad de proteína. Esta es una realidad a nivel mundial. La situación que estamos viviendo aquí no es única. Eso es una situación que está pasando en muchos países. Es más, con mucho dolor le voy a decir, en muchos países de América Latina, la gente ya ni piensa en comer ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque están limitados con recursos. Aquí por lo menos tenemos trabajo, tenemos un país muy rico que nos ha mandado cheques a mucha gente que ha hecho todo lo que ha hecho. Pero en América Latina no hay nada de eso. En América Latina definitivamente pasaron de comer arroz con frijoles a solo arroz o solo frijoles. Pasaron de comer de tortillas con carne y con pollo a comer solo tortillas. Y esa es la realidad. Millones de personas están quedando sin trabajo. ¿Cómo vamos a hacer para salir de esto? Todavía no sé si alguien tenga la respuesta. Vamos a separarnos ya. Más adelante tendremos más información, tendremos otro segmento. A las 8 de la mañana estaremos hablando con un experto en salvar vidas en el agua. Hay mucha gente que ya empieza la época de verano, va a salir con sus botes, van a salir a pescar, van a salir a nadar, van a salir con sus jet skis. Vamos a hablar con un experto a las 8 de la mañana. Estaremos aquí hablando de cómo hacer el uso adecuado del chaleco salvavidas. Muchas de las personas que en Estados Unidos mueren por accidentes acuáticos son latinos y por eso tendremos esta entrevista muy importante más adelante. Así que aquí en Máxima nos vamos a una pausa, ya regresamos más adelante con más. Escucha WKD.